Hola a todos, bienvenidos una vez más pues a este servicio en línea, a este servicio que hacemos desde la distancia con el fin de llevar un mensaje de parte de Dios a cada uno de ustedes que nos está escuchando, a cada persona que de pronto tiene una necesidad o simplemente necesita escuchar un mensaje de parte de Dios. El mensaje que tengo para hoy es algo que yo me imaginaba y yo decía, bueno, quiero imaginar un mundo donde no haya defensa, donde no haya protección, donde no haya como que ese escudo frente a los peligros y a los daños o a los riesgos que nos enfrentamos día tras día. Entonces, no sé, quiero que ustedes imaginen conmigo de pronto un equipo de fútbol que no tenga defensa, que no tenga arquero. ¿Qué va a pasar? Pues cualquiera va a poder hacer gol con facilidad. O si la defensa está débil, está caída, pues va a ser fácil entrar y penetrarlos a ellos. De la misma forma, una ciudad sin protección, ahorita vemos que también las empresas, vemos que el mundo, que el gobierno, se cuida también mucho pues de las cosas cibernéticas, ¿no? De los ataques cibernéticos. Entonces vemos que los computadores tienen antivirus, vemos que cada cosa tiene como siempre un escudo, una protección. Los militares cargan un casco, cargan chaleco antibalas, tienen anillos de seguridad, los policías, algunos políticos, gente importante anda con escoltas y siempre vemos cómo se cuida mucho la protección. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto o para dónde voy yo? Es que cuando no hay protección, cuando no hay escudo, en un mundo peligroso, en un mundo de riesgos, pues es muy alta la probabilidad de que nos puedan hacer daño, de que nos puedan herir o de que nosotros mismos podamos salir lastimados por no tener suficientes barreras, por no tener suficientes medidas para prevenir esas cosas. Y de lo que les quiero hablar hoy es de ese escudo, que muchas veces no lo vemos tan escudo, sino que lo vemos de una forma distinta, y es el autocontrol, es el dominio propio, el carácter que debemos tener. ¿Y de dónde saco yo esta idea? La saco de Proverbios 25-28, donde dice la palabra de Dios: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y yo decía, bueno, ¿y por qué esa comparación del autocontrol con una ciudad sin murallas o con murallas derrumbadas? Yo decía, ¿pero por qué? Y como les hablaba en este preámbulo, es porque el autocontrol es el que nos permite a nosotros, o ese dominio propio, es el que nos permite tener la fuerza para no caer y para no ceder a las tentaciones, para no caer de pronto a las debilidades que nuestro cuerpo tiene y vernos pues en ese riesgo que puede traer consecuencias negativas para nuestras vidas. Y aquí yo me quiero centrar, es en el autocontrol, y yo le he puesto a la prédica como título: autocontrol, murallas de protección. Porque el autocontrol, según lo que dice la Biblia y lo que podemos experimentar, es una protección para nosotros mismos. Son unas murallas que previenen de que nosotros nos derrumbamos, de que nosotros perdamos de pronto nuestra compostura, que perdamos cosas amadas, y ya les voy a colocar ejemplos. Y antes de continuar con este mensaje, quiero que dejemos esto en las manos de Dios, que sea el que tome el control, que no sean mis palabras, que sean las palabras de Dios a través mío, para que sea hablando a cada corazón de nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Dios, gracias por este momento, Dios, gracias porque una vez más, Dios, he sido, Señor, privilegiado para llevar tu mensaje y llevar tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que a través de mi vida seas tú mismo fluyendo, Dios. Que no sean mis palabras, que no sea yo, Padre, sino que seas tú mismo, Señor, hablando a cada corazón. Que las personas no le presten atención, Señor, al mensajero, sino que le presten atención a tu mensaje, Dios. Y que cada palabra, Señor, que yo diga siempre sea en tu nombre. Quita toda distracción, Dios. Quita, Padre Santo, todo lo que pueda desenfocar a las personas y habla a cada persona como tú quieras, Dios. Lo coloco este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les venía diciendo,
en nuestro mundo, cuando no nos protegemos con el autocontrol, pues nos vemos expuestos a diferentes problemas o a diferentes circunstancias. ¿Y cuáles podrían ser? Entonces, un problema o una consecuencia que podemos tener si no tenemos ese autocontrol y ese carácter para decir muchas veces no, para muchas veces dominar nuestros deseos, nuestras tentaciones, pueden ser las deudas. Existe gente que hace compras compulsivas. Existe gente que ve algo y dice, uy, no, me gustó y lo quiero. Yo quiero obtener eso y sea como sea lo quiero, y me gasto la plata porque tengo 200.000 pesos en mi bolsillo, y al otro día digo, carajo, me gasté los 200.000 pesos del mercado, me gasté los 200.000 pesos del colegio de mis hijos, me gasté esto, aquello, y ahora yo qué voy a hacer. ¿Por qué? Por no tener ese autocontrol de parar y decir, hey, yo quiero comprarme esto, pero ¿puedo hacerlo? ¿Tengo los medios para hacerlo? Y son preguntas que muchas veces nosotros no nos hacemos, y que hacen que nos metamos en deudas, que nos metamos que nos enfrasquemos y traiga problemas a nuestras vidas. ¿Por qué? Por no tener esa muralla del autocontrol. Otro problema también que yo veo son las peleas. Y hay personas que ustedes ven que son fosforitos, que no se controlan a sí mismos. ¿Y de qué sirve nosotros ser súper fuertes, de ser súper inteligentes, súper pilos, si no podemos controlar nuestras fuerzas, si no podemos controlar nuestros impulsos? Y aquí es donde debe aparecer la razón de nosotros, decir, hey, pero ¿yo por qué me voy a enojar por eso? ¿Yo por qué voy a golpear a esta persona por eso? Y conozco personas, conocidos, amigos, que mejor dicho son fosforitos, y con cualquier cosa ya quieren pelear, ya quieren insultar al otro, ya quieren hacerle daño al otro. Y uno dice, hey, hay que parar por un segundo y ver qué es lo que quiere Dios, ver qué es lo que haría Jesús en ese caso. Y quiero que vayamos ahí a Proverbios 12:16, un poco más atrás de donde estábamos. Y dice la Biblia, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Y ustedes saben que Salomón solamente hablaba de la sabiduría y de esos proverbios para tener unas buenas conductas. Y vean lo que dice. Dice, un necio se enoja enseguida. Una persona que es necia, que no está como siempre, que no es sabia y no tiene como la sabiduría para actuar, se enoja enseguida. Mientras que una persona sabia mantiene la compostura, lleva por un filtro las cosas y dice, hey, tranquilos, vamos a analizar, vamos a ver qué hay más allá, podemos conversar, podemos hacer otras cosas en pro pues de solucionar nuestros problemas, ¿no? Otra cosa que podemos tener, estar expuestos cuando no tenemos el autocontrol o el dominio propio, es el pecado, sin duda. Y es lo que más nos tienta, es lo que más se ve reflejado, y es porque atacar nuestra debilidad. Entonces podemos caer en vicios, podemos caer en sexo, podemos caer en la mentira, en el chisme, y pues en todo lo demás que ustedes ya conocerán que es pecado ante los ojos de Dios. Y cuando no tenemos el dominio propio para resistir esas tentaciones, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a fallar, vamos a pecar, y fuera de eso vamos a hacerle daño a nuestro cuerpo. Entonces hay personas que dicen, no, yo ya no quiero fumar más, yo ya no quiero tomar más, yo ya no quiero adulterar más, ya no quiero fornicar más, ya no quiero seguir en esto, en la mentira, en el chisme, pero hay algo que me tienta y no puedo controlarlo. ¿Por qué es? Porque nos hace falta más carácter, porque nos hace falta más ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo para nosotros no ceder a las tentaciones. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 10:13. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios, si es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esta palabra es para cada uno de nosotros que a veces pasamos por una tentación, por algo donde el enemigo nos está haciendo caer para que caigamos en algún pecado. Y nos dice acá Dios a través de Pablo, nos dice, venga, ninguna de las cosas que usted está padeciendo, los demás no las atraviesan. Pero tranquilo, porque esa tentación que tenemos, Dios nos da con esa prueba
juntamente la salida. Y Dios no nos da algo que nosotros no podamos resistir. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que Dios está con nosotros para darnos fuerzas y poder resistir a esas tentaciones. En otros versículos de la Biblia dicen, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener esa fuerza para resistir y el enemigo ya va a huir. ¿Y esa fuerza cómo se consigue? Se consigue a través de la oración, se consigue a través de leer la Biblia, de pasar tiempo con Dios. Porque ya cuando venga la tentación no vamos a caer tan fácil. Vemos que Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, que él estaba ayunando, ¿qué fue lo que lo mantuvo a él fuerte? La palabra de Dios, porque él conocía la palabra de Dios, pues era Jesús, ¿no? Y eso fue lo que lo mantuvo fuerte, pero pues me imagino que eso fue tentador porque Jesús tenía hambre en medio del desierto, muchos de ustedes conocen la historia, pero ¿qué pasa? Él no cedió a la tentación, y eso también lo podemos hacer con nosotros. Y Él se compadece de nosotros porque también experimentó lo mismo. Otra falla, otro problema que también tenemos por la falta de control es la pereza. Y la pereza nos quita muchas cosas, nos roba un montón de cosas. Porque yo quiero hacer deporte todos los días y cada vez que me voy a despertar digo, uff, no, es que la lluvia, el frío, estoy cansado, tengo sueño, no, yo mejor no me levanto. ¿Y qué pasa? No hago mi rutina de ejercicio porque me da pereza. ¿Y qué va a pasar? Pues que voy a engordar, que de pronto mi salud no va a estar tan bien. Y bueno, ya ustedes saben lo que acarrea no hacer deporte pues con regularidad. Lo mismo pasa con personas que de pronto iniciaron un estudio y quieren hacer algo, quieren, no sé, graduarse como profesionales, no sé, lo que sea. Y por la pereza también pierden esas cosas, pierden esos sueños, dejan escapar oportunidades. ¿Y la pereza qué es? Falta de disciplina. Falta de autocontrol, falta de carácter para decir yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo y cada día puedo esforzarme para lograrlo. El otro problema también donde nos ataca pues esa falta de carácter es en la influencia de otros. Es cuando nos dejamos tentar por otros, porque alguien falto de carácter, falto de su autocontrol, se deja influenciar por otros. Entonces de pronto, no sé, está la persona que era alcohólica y está saliendo de este vicio, está saliendo, va sobrio, lee la palabra de Dios, va ahí súper fuerte y llegan los amigos y le dicen, ¿qué? ¿Vamos a ir a emborracharnos o a tomar? No, yo ya no hago eso. Ay, camine. No, yo ya no hago eso. Ay, pero tan bobo, usted sí, ay, ve a la niña, ay, vea que yo no sé qué. Y pin, cede a la tentación del enemigo. Porque es por la falta de autocontrol, por la falta de ese dominio propio para decir no, para decir, hey, no quiero hacerlo porque estoy en recuperación, porque simplemente no quiero ceder. Y es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. Dice en la Biblia que las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Es decir, que esas malas amistades que a veces nosotros podemos tener pueden hacer que nosotros podamos ser pervertidos en las conductas que tenemos, en los comportamientos que nosotros tenemos. Otro problema también que evidencio con la falta de control es la inconstancia. Y lo que les decía, es esa falta de disciplina. Y son esas personas que a veces comienzan algo y nunca lo terminan. Entonces, hay personas que han comenzado 2, 3, 4, 5 carreras y nunca han terminado ninguna porque llega un momento donde dicen, no, yo ya no pude con esto. Donde emprendieron con una empresa y al primer reto dijeron, no, yo ya no puedo con esta empresa, mejor yo la voy a cerrar, yo hago otra cosa. No sé, de pronto tienen una pareja y a la mitad del camino dicen, uy, no, yo como que no quiero seguir con pareja, qué pereza. No, mira, tú allá en lo tuyo, yo en lo mío y ya. Y eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Por la falta de inconstancia, que también es falta de carácter y dominio propio para nosotros decir, hey, yo lo empecé, yo lo tengo que terminar. Y el último ítem que tengo ahí en cuanto a esas consecuencias o a esos problemillas que nos puede dar el tema de la falta de autocontrol es el dominio de nuestras emociones. Y hay personas que se dejan llevar por sus emociones. Entonces cuando están muy tristes comienzan a llorar y no piensan porque están ahogados en la tristeza, en la depresión, porque no ven salida a algo.
Otros de pronto cuando están de mal genio, no les importa si le pegan a la otra persona, no les importan por encima de quien tenga que pasar y no son capaces de controlar sus propias fuerzas. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 6:12, un poquito más atrás de donde estábamos, y dice la palabra de Dios: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Es decir, no debo dejarme dominar de nada. Y eso también incluye las emociones, incluye cada aspecto que les digo. Nosotros somos libres de hacer cualquier cosa, pero está mal es cuando dejamos que esas cosas nos controlen, cuando dejamos que nuestras emociones nos dominen, cuando no actúo yo, sino que después de que se me subió la temperatura porque estoy de mal genio, ya, no pensé más. Y ahí es donde aparecen los problemas, ahí es donde nos vence el enemigo, o donde nos vence el autocontrol y las murallas quedan sin protección. Entonces ahí en lo que les estaba resumiendo, el autocontrol lo que hace es protegernos para que no caigamos en todo esto que les venía contando, en el tema de deudas, peleas, inconstancia, influencia de otros. Cuando tenemos un buen carácter, cuando hay que decir no, decimos no con seguridad. Mi mamá siempre me decía, o siempre me dice de hecho, me dice: Felipe, es mejor un momentico colorado que toda la vida pálida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay momentos donde yo tengo que decir no y no, así me dé vergüenza y lo que sea. Oye, mira, esto es así, así, así. A que uno se ponga a ceder sus principios, a que uno se ponga a ceder de pronto lo que uno cree y haga, pues que pasen por encima de uno, al fin y al cabo. Y acá yo tengo que el carácter es el puente que nos hace cruzar de lo que queremos a lo que hacemos. Es decir, yo quiero, no sé, estar en paz con Dios, yo no quiero fallarle a Dios, yo no quiero pecar, yo quiero ahorrar, quiero tener disciplina, quiero estudiar, y están todos los sueños que yo quiero tener. Y por el otro lado es lo que finalmente yo hago. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer deporte, pero no me levanto temprano? Entonces, no estoy siendo coherente con mi objetivo versus lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, ese puente que me hace cruzar de hacer eso en pro de que yo pueda lograr lo que yo quiero es el carácter. Porque el carácter es el que nos mantiene firmes cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias, cuando ya las cosas no se comienzan a ver tan chévere, cuando las cosas ya comienzan a fallar un poco. Y para eso quiero hablarles de Pedro. Pedro, pues para mí es una persona que admiro mucho por todo lo que pasó y porque era muy humano, el apóstol Pedro. Entonces quiero que vayamos a una historia muy particular, sé que la mayoría la conocen, y está en Mateo 26, del versículo 31 al versículo 35. Y dice, Mateo 26, versículo 31 al versículo 35. En el camino, Jesús les dijo a sus apóstoles: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces, vean acá este panorama, vean acá esta historia en la que, ustedes saben, fue la última cena, Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar. Más adelante dice que Jesús iba con sus discípulos y les dijo: venga, ustedes esta noche me van a crucificar y todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes se van a ir. Y Pedro, ferviente, con las fuerzas de su corazón, dice: no, mira, aunque todos te dejen, yo no. Yo me voy a quedar acá firme contigo. Y si hay que morir contigo, lo voy a hacer. Y Jesús dice: Pedro, pues tú me vas a negar 3 veces hoy antes de que cante el gallo. Y Pedro como que: no, ¿yo cómo voy a hacer eso? No, ¿cómo se te ocurre? Yo estoy para las que sea contigo. Y esto me recuerda pues que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo con cada cosa.
y sean en cosas de fallarle a Dios o sean en cosas mínimas de tener una disciplina y un autocontrol para lograr lo que nosotros queremos. En nuestras emociones decimos, no, es que yo quiero lograr esto y yo voy a poder y yo voy a poder y yo voy a poder. Y algunas veces nos dicen a nosotros, pero es que es difícil, ten cuidado, puede pasar. No, 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 aunque pase de todo, yo voy a lograrlo, yo tengo perseverancia, yo tengo constancia, yo voy a lograrlo. ¿Y qué pasa? Que en el momento de la tentación es cuando fallamos. Entonces quiero que vayamos un poquito más adelante a Mateo 26, 69 al 75. Hay unos versículos más adelante. Desde el 69 hasta el 75. Y dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se le acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro le negó frente a todos. No sé de qué me hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento, ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Y no quiero imaginarme ese momento. Y a veces nos pasa eso a nosotros, cuando a veces caemos en una tentación, cuando a veces caemos en un problema, le decimos a Dios, Dios, perdóname, Dios, mira, yo no lo vuelvo a hacer. Dios, mira, por favor, ayúdame. Y Dios nos perdona y no sé, a los 2 días, 3 días volvemos y ¡pim! Y decimos, Dios o sea, ¿por qué hago esto si ya había hablado con Dios y le había dicho algo? ¿Y qué es eso? Falta de autocontrol, falta de carácter. Y estoy seguro que Pedro no negó a Jesús cuando ya estaba ahí de camino a la cruz, porque él quería, no era su intención. Simplemente es que el miedo, es que la tentación, es que tanta adversidad que de pronto se veía a su alrededor fue lo que hizo que él fallara. Y eso pasa con nosotros. ¿Por qué? Por no tener autocontrol, por no tener dominio propio. Lo que resultamos haciendo es fallándole a Jesús. Lo que resultamos haciendo es fallándole a Dios y haciendo todo lo contrario a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y aunque es muy difícil, se puede lograr. Se puede lograr tener un carácter fuerte para decir no a las tentaciones. Y eso lo veo en una historia súper bonita de la Biblia. Y es la historia de José, que estoy seguro que muchos de ustedes la conocen. Antes de leer el versículo que les indiqué, quiero ponerlos en contexto. Entonces, muchos conocen la historia de José, muchos conocen todo lo que pasó con él, que sus hermanos lo vendieron, que él resultó por allá en Egipto trabajando para el faraón. Y el faraón lo puso por lo alto a José porque era muy bueno en lo que él hacía, era como un muy buen administrador. Y por ende se ganó pues una buena estima en los ojos del faraón. Y resulta que dice ahora sí el versículo 7, dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer un trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos y enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité.
Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Y quiero que se imaginen esta escena porque es muy imagen de novela, yo creo. Y es muy trágica para José. Porque José tenía una compostura de fuerza, de un buen carácter, y era consciente de todo. La mujer se le insinuaba, él se le insinuaba, y le dice José, no, mire, su esposa me ha dado todo, yo cómo voy a hacer, su esposo me ha dado todo, yo no sé cómo le voy a hacer eso. Y me gusta porque en el versículo 9 dice, sería un gran pecado contra Dios. O sea, ni siquiera José sabía que le estaba faltando solamente al faraón, sino que sabía que también le estaba faltando a Dios. Y eso fue lo que lo mantuvo fuerte para mantener su compostura y no dejarse ceder por las tentaciones. Me imagino que quizás esta mujer era muy bonita, pues era la esposa del faraón, y él se negó y se negó y se negó, aunque ella de alguna forma yo creo que lo chantajeaba y lo amenazaba. Y miren cómo termina la historia o esta parte de la historia. Y es que él se logra escapar, dice, no, yo voy a huir de esta tentación. Ella se queda con su manto y fuera de eso viene y lo acusa con su esposo y más adelante lo meten a la cárcel. Yo que veo ahí un carácter muy fuerte, un autocontrol muy grande de José para decir no lo voy a hacer, pase lo que pase. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros. Eso no sé usted por qué tentaciones pueda pasar en su vida diaria, ya sean de pecados, tal cual como sexo, vicios, mentira, chisme, o también esas tentaciones que van un poquito más cubiertas. Entonces, no sé, de repente viene tu jefe y te dice, oye, tenemos que hacer este negocio así, 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 no está bien visto, es ilegal, pero pues es que me ayude con el negocio o es que, bueno, se quede sin trabajo. Y a veces nos vemos que entre esa espada y esa pared y decimos, no, pero es que yo no tengo de dónde comer, pero es que yo no he hecho esto, no, yo qué voy a hacer ahora. O quizás una parecida a la de José y me amenazan con ir a la cárcel. Yo digo, no, ¿cómo voy a ir a la cárcel? Y a veces nos dejamos tentar, dejamos ceder y ese carácter se ve vencido y caemos en la tentación por miedo de pronto a terminar en una cárcel, por miedo a lo que sea. Y vea lo que hace José. José sí, sin pensar en eso, sabe que sus principios son sus principios. En la cárcel Dios lo respalda de una forma increíble. Él interpreta unos sueños. Luego pues él puede salir y nuevamente queda pues con un gran cargo en Egipto. Entonces vemos que Dios siempre utiliza esas tentaciones que hace el enemigo para probarnos y mirar qué tanto lo amamos a Él. Miremos que en el caso anterior, Pedro decía que amaba a Dios con todas sus fuerzas, pero a la primera cedió y pues le falló a Dios. En cambio, José en esta palabra vemos que tuvo mucha fuerza y pese a las consecuencias, nunca le falló a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer, tener ese carácter que nos mantenga firmes. Muchas veces por no tener un carácter fuerte, por no tener un carácter firme, y un carácter fuerte a veces decimos, no, es que él es de carácter fuerte porque se enoja mucho, porque es una persona muy mal geniada, por esto y lo otro, cuando alguien con un realmente buen carácter es alguien que es capaz de resistir las tentaciones, es alguien que es capaz de recibir las pruebas, es alguien que es capaz de decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando hay que decir sí, que en la Biblia dice eso, dice venga, que su sí sea sí, su no sea no. Entonces con la palabra de hoy lo que quiero animarlos es a que seamos cada vez, tengamos esas murallas cada vez más fortalecidas para que nuestro autocontrol sea esa barrera, sea esa protección y no caigamos en las tentaciones, no perdamos quizás dinero, no perdamos quizás amigos, no perdamos quizás muchas cosas que podemos perder cuando nosotros no tenemos el autocontrol suficiente. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1:7, ya para terminar, donde dice la palabra de Dios. Dice Pablo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez,
sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces quiero que con esto nos quedemos, que Dios no nos dio un espíritu de temor, de timidez para decir, no, yo no voy a hacer eso porque es que si lo hago, no, me meto en un problema, yo mejor niego mis creencias, yo mejor niego mis valores, yo mejor voy a hacer esto o aquello para mantener mi empleo, para mantener esto, para mantener lo otro, para quedar bien con mis amigos. No, qué boleta, yo mejor voy a hacer esto aunque esté mal ante los ojos de Dios. Entonces no debemos hacer eso, sino al contrario, tenemos que saber que Dios nos dio un espíritu fue de poder, de amor y de dominio propio, de autodisciplina, dice mi versión. De poder para nosotros tener esa fuerza de decir no, decir sí a las tentaciones. O sea, Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? De amor, porque si nosotros amamos a Dios, vamos a saber que antes de nosotros hacer algo, porque no sé, a veces nos imaginamos a Dios que está con un lazo para pegarnos o maltratarnos, es saber de que por amor es que nosotros no le fallamos a Dios, por amor a nuestros amigos es que nosotros no les fallamos a ellos, y de autodisciplina para poder resistir a las tentaciones que se puedan presentar. Entonces, pues esto es lo que la palabra de hoy, y quiero que si usted me escucha por primera vez y de pronto no tiene ese autocontrol, de pronto el mundo, las tentaciones, sus emociones, lo lleva para un lado y para el otro sin un rumbo fijo, y quiere que Jesús esté en su vida para que le comience a dar orientación, un norte, una ubicación a su vida. Quiero que usted cierre sus ojos y repita una oración conmigo. Entonces quiero que le diga: Dios, gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy escuché tu mensaje, Dios, y sé que tú vives, sé que tú existes y sé que eres, Padre Santo, el Todopoderoso y el Omnipotente. Hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por cada cosa, Señor, que he hecho y te ha disgustado, Dios. Me arrepiento de cada pecado y te pido que seas tú perdonándome y que seas tú, Señor, ayudándome a seguirte cada día, Señor. Ayúdame a seguirte hasta el día de tu venida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo una oración parecida a la mía, le aseguro que hoy usted, si llega a morir, si usted llega hoy a partir de esta tierra o llega a Jesús por su iglesia, va a estar usted con Dios. Y Él va a comenzar a vivir en su vida. Busque una iglesia, busque un lugar donde congregarse, y Dios va a comenzar a hacer la obra a través de su vida. Esta era la palabra que tenía para cada uno de ustedes. Espero que haya sido de mucho provecho, de mucho ánimo, y que comencemos a tener ese autocontrol de parte de Dios, que comencemos a ser conscientes y comencemos a decirle no a las tentaciones del mundo. Que tengamos esa fuerza y ese carácter para, como les decía, decir sí cuando se debe decir sí, decir no cuando se debe decir no, sin miedo, sin temores, sin nada que nos pueda coaccionar, y que sean conscientes de que el autocontrol y el dominio propio son unas murallas de protección para nuestras vidas. Dios los bendiga y quiero que nos despidamos con una oración. Dios, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje, Dios. Te pido que esta palabra, Señor, no vuelva vacía en los corazones de cada uno de mis hermanos, Dios. Que esta palabra vaya más allá, Señor, y seas tú fortaleciendo ese autocontrol, esa disciplina, Dios, en nuestras vidas para que podamos lograr lo que queremos, Dios. Pero sobre todo, para que dejemos de fallarte a ti y comencemos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te pido que seas tú acompañando a cada una de las personas que escuchó este mensaje, que seas tú, Señor, estando siempre con ellos, Padre, y que pueda tener cada uno de ellos un lindo día y una linda semana. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.